Hola, buenas, soy Salvador, Eco Alfa 4 Golf Lima India y voy a hacer un pequeño vídeo para mostrar las principales funciones del programa Smart SDR para utilizar con los Flex de la serie S6000 de Flex Radio System. Los tres principales programas con los que se maneja el Flex son el Smart SDR, que tenemos aquí, el programa DAX, que es un Digital Audio Exchange, es el programa del intercambiador de audio, y el programa Smart SDR CAT, que es el que se utiliza para, hombre, como su nombre indica, para las funciones de CAT, pero aparte nos permite trabajar con el emulador de WinKeyer y nos permite crear otro tipo de puertos para comunicarse con la radio. Ambos DAX y CAT se ponen en marcha automáticamente cuando inicias Windows, eso lo puedes cambiar si quieres, em, pero Smart SDR lo tienes que abrir tú. Si tienes ya la emisora conectada, enchufada a la red y en marcha, puedes ejecutar el programa Smart SDR y se abre una ventana donde nos muestra las radios que hay conectadas en la misma red. En este caso vemos aquí este Flex 6700 que está conectado. La primera información que tenemos dentro de estas etiquetas, en la de Startup, nos informa el software con el que estamos trabajando. Esta parte es importante porque el software del cliente tiene que ser el mismo software que tenga el equipo. Si las versiones de software son distintas, no funciona. Normalmente lo que haría es que al intentar conectar nos indicaría que es una versión de software antigua y que al ser una versión de software antigua necesita cambiar la versión del software de la radio. El resto de funciones, tanto de radio, transmisión, Charlie Whiskey, phone, receive y el mapa de transverters, no están en funcionamiento hasta que nos conectamos a la radio. Una vez pulsamos sobre la radio, algunos de ellos ya los podemos ver y vemos alguna de la información. Por ejemplo, en este caso podemos ver el número de serie de la radio, podemos ver información específica de la dirección de IP donde está. Pero vamos a conectarnos y veremos este mismo panel más adelante. Pulsamos en conectar y el programa se conecta a la emisora. Voy a asegurarme de tener el audio para que aparezca ahí con un poquito de suerte se oye todo perfectamente. Vamos a poner todas las ventanas aquí a la vista y así podemos ver las distintas funciones que se realizan. Una vez nos hemos conectado, nos encontramos con distintas zonas sobre las que vamos a trabajar con el equipo. La primera de ellas es la parte superior, donde tenemos un menú con distintas funciones. La parte de la derecha, donde tenemos tanto el volumen del altavoz como el volumen de los cascos. Estos son tanto el volumen del altavoz y cascos conectados a la radio directamente. Tenemos un botón importante que es este de Remote para la conexión en remoto. Ahora hablaremos de él también. Aquí a la izquierda encontramos unas funciones principales de manejo sobre el receptor. Esta ventana se puede reducir o se puede mostrar. Primero, que nos dice más RX, nos permite poner un receptor más. En este caso ya tengo uno abierto, si le diera aquí, abriría un segundo receptor. En caso de la 6700, si le vuelvo a dar, abriría otro, un tercero, un cuarto, y así hasta un total de 8. En el 6300 serían 2, en el 6500 serían 4. El siguiente botón nos permite añadir lo que se llaman los Tracking Notch Filters. Estos filtros, como podéis ver, he pulsado y nos ha creado un filtro aquí. Vamos a acercarnos un poquito para verlo. Es un filtro para reducir, por ejemplo, una señal como puede ser esta portadora. Pulsando y subiendo arriba y abajo le podemos cambiar el ancho y dando con el botón de la derecha vemos un menú. Tenemos la opción de borrarlo, con lo cual lo eliminamos.
darle la opción de Remember, con lo cual se quedaría siempre ahí en la memoria de la radio, y aunque apaguemos y volvamos a encender, este filtro siempre estará ahí. Tenemos la opción de darle cuantificar el filtro. Filtro normal filtra parte del ruido, pero no totalmente. Un filtro deep lo filtra bastante más, y el very deep prácticamente bloquea todo el audio que aparece en ese ancho. Como podemos comprobar, nos da información. Hemos puesto un filtro en 28469 y le hemos dado una amplitud de 370 Hz. Vamos a borrar esto y continuamos. La siguiente función que tenemos es la banda. En la banda podemos elegir directamente un salto a la banda en particular sobre la que queramos trabajar. Si queremos pasar a 15 metros, pues damos en 15. Si queremos pasar a 12 metros, pasamos a 12. Y así. Tenemos también, en el caso del 6700, la opción de irnos a la banda de 2 metros. Y luego tenemos, aparte, otras bandas interesantes, como son una en particular que nos lleva a la frecuencia del reloj que existe en 15 para hacer ajustes y calibraciones. Y tenemos también la opción de irnos a otras bandas que nosotros mismos podemos definir. Si pulsamos en el botón de XVTR, nos lleva a un menú de bandas que nosotros podemos crear. Estas están vacías, aquí hay unas creadas que he creado yo, pero es para poder generar distintas funciones de transverter que queramos utilizar. Vamos a cerrar esto, que no meta demasiado ruido. Vamos a irnos a la banda una banda un poquito más silenciosa, la banda de 6 metros, por ejemplo, y vamos a reducir un poquito el volumen, que espero no se esté metiendo en el vídeo. El siguiente función es la antena. Aquí nos permite elegir la antena de recepción y nos permite crear un loop en las antenas de recepción. Los loops solo están disponibles en en el 6500 y en el 6700. Abajo podemos ver la ganancia que tiene la antena. Puede ser una ganancia negativa. Esto también es distinto. En el 6300 tiene la posibilidad de aumentar la ganancia, pero no de reducirla. Y tiene dos pasos de aumento de ganancia. Pasa de 0 a +10 y a +20. Como podéis comprobar, no sé si se llega a oír por el micro, pero cada vez que pulso se oyen los relés, como activa o desactiva los distintos previos. Y a la derecha, aquí arriba en la pantalla, en el pan adapter podemos ver que en estos momentos hemos elegido un previo de +10 dB. Por último tenemos lo que se llama el White Noise Blanket. Esto es una función muy interesante que busca portadoras en un ancho bastante grande de la banda, y se pone en funcionamiento cuando detecta que hay esas portadoras que pueden afectarnos. No necesariamente portadoras que estén en el mismo ancho que estamos escuchando, pueden ser portadoras que están un poquito más lejos. La siguiente función es la función de display. La función de display nos permite modificar todos los aspectos visuales del pan adapter. El primero, vámonos a una banda que tenga un poquito de actividad. Vámonos, por ejemplo, a ver aquí en 10 metros. Sí, aquí en 10 metros tenemos un poquito de actividad. Y así podemos ver una banda posiblemente 20 metros, sea una banda con más actividad. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, y además tenemos el concurso de RTTI. Vamos a ver toda la actividad de la banda. Como podéis comprobar, bueno, me habéis visto, aunque no lo he mencionado, que estoy utilizando esta parte de abajo, los botones de menos y más, para acercarme y alejarme con el zoom y poder ver más o menos ancho de banda. En el caso del 6300 podemos ver 7 megas en total, que serían aproximadamente esto serían 7 megas de la pantalla. En el caso del 6500 o el 6700 podemos llegar al doble, a 14 megas. En este caso yo tengo marcados con filtros TNF, que he puesto que los recuerde.
las distintas bandas de radioaficionado. Curiosamente aquí podemos ver en este ancho, podemos ver 1, 2, 3, 4 y 5 bandas de radioaficionado. Estamos viendo desde 40 metros, aquí tenemos 30, aquí tenemos 20 metros, aquí tenemos 17 y aquí tenemos 15. Y podemos ver toda la actividad. Como podéis comprobar, mucha de la actividad está fuera de las bandas de radioaficionados y son emisoras comerciales, que ponen unos señalones tremendos. Nos volvemos a acercar. Nos podemos acercar con pasos, son pasos bastante grandes con estos botones de más y menos. Otra de las cosas que podemos hacer es poner el puntero del ratón sobre esta barra que nos indica la frecuencia, pulsamos con el botón izquierdo y nos podemos mover de un lado para otro para abrir y cerrar. Pulsamos, movemos de un lado para otro y esto nos permite un ajuste fino del zoom con el que nos encontramos. Si queremos ir rápidamente, posiblemente la forma más rápida es darle a estos botones. Como estaba diciendo, íbamos a ver la parte de display. En la parte de display arriba tenemos si queremos que haga averages o no. Esto es para hacer una media de las puntas que vamos viendo. Estas señales, si las queremos ver los picos que hacen a tiempo real, lo que haríamos sería quitarle todo el AVG. Y aquí podemos ver toda la actividad a tiempo real que está pasando en estos momentos. A mí visualmente esto me parece bastante molesto y para mi gusto personal realmente me gusta mantener esto alrededor de 50-51. Inclusive más, si lo ponemos arriba del todo vemos el movimiento muy parado, pero lo interesante de ponerlo así es que nos marca dónde hay señales. Es más fácil ver dónde tenemos portadoras de esa manera. Otra manera de verlo sería añadiéndole la opción de que mantenga o haga unas medias weighted, no sé si son ponderadas. Estas medias nos mantienen los picos más arriba. Podemos comprobar que marca los picos y los mantiene y no hace una variación. Entonces esto nos permite, por ejemplo, ver señales más fuertes donde han llegado y mantiene el pico más arriba. Si le quitamos esa opción, esos picos desaparecen y es de una manera un poquito más real. Yo no le he encontrado una utilidad, pero supongo que la hay para utilizar esa función. Y a mí personalmente me gusta mantenerlo entre 50 y 60 por aquí aproximadamente. El siguiente es la cantidad de frames per second, o sea, bueno, no me sale ahora frames, pero las imágenes por segundo. Cuanto más bajo sea este número, peor es la calidad. Podemos comprobar que se ve muy entrecortado, pero esto permite que un procesador o un ordenador que tenga menos capacidad de vídeo pueda funcionar. El máximo son 30. Realmente el ojo humano a partir de 23 no nota diferencia. O sea, entre tener 30 y tener 23 es difícil de distinguir. Ponerlo en 23 aproximadamente nos permite que la CPU de nuestro ordenador no vaya tan apretada. A partir de la rayita encontramos todo lo que tiene que ver con la cascada. Esto de arriba se llama el pan adapter y esto de aquí abajo es la cascada. Y en la cascada podemos ver, es interesante porque nos permite ver lo que ha pasado. Aquí podéis comprobar que tiene una columna de segundos. Esto es lo que está pasando en este momento, lo que pasó hace 2 segundos, 4, 6. Además esta barra la podemos mover y al moverla nos indica la hora en hora Zulu, UTC, y podemos volver atrás y ver qué ha pasado, si había una señal en particular, qué tipo de señal era. Volvemos a darle a live y volvemos a tiempo real. Dentro del display nosotros podemos elegir distintas ganancias. La ganancia nos permite cambiar el tono que puede obtener. No he hablado aquí a la derecha, tenemos la barra que nos indica la intensidad de la señal. Es la señal que el smitter nos está leyendo. Si vemos aquí que el smitter está leyendo aproximadamente 3, vamos a irnos a una señal más fuerte. A esta señal, el smitter nos está dando picos de 9, 9 más, que corresponden a aproximadamente unos 70 y algo, 80 dB, y aquí podemos ver la escala para ver dónde está ese pico. Esta escala la podemos subir y bajar en base a donde tengamos nuestro nivel de ruido y la podemos ampliar o reducir dependiendo de si queremos que nos marque una señal más alta o menos.
Si tenemos muchas señales más pequeñas, posiblemente una escala de esta manera nos gustaría, donde el pico esté en los 9,9 más. Y aquí podemos elegir pues cuánto queremos que se quede en la base de ruido. Esto pues va un poco al gusto del consumidor. En la parte inferior seguimos con el display. Podemos controlar el color. En este caso, este sería el color básico que trae. Vamos a darle un poquito de ganancia para poder ver la diferencia que hay entre unos y otros. Le podemos añadir el color morado, es otra de las opciones. Podemos tener una versión dark, que mantiene la gama de colores es distinta, está mayoritariamente oscuro con picos en los puntos más altos. Tenemos una opción en escala de grises, tenemos una opción deuteranopia que utiliza del azul al amarillo y al blanco como el máximo, y tritanopia, que utiliza el color rojo para marcarnos los puntos. A mí personalmente la que más me gusta es la básica con el morado o la básica sencillamente. Tenemos la opción de elegir auto a la hora de que él mismo defina cómo va a mostrar los colores. Yo normalmente no lo utilizo, prefiero ajustar la ganancia y reducir el oscuro hasta que tengo prácticamente negro o un azul muy oscuro en las zonas donde no está pasando nada. Esto me permite ver dónde hay señales. Estamos viendo toda la actividad que tenemos aquí en RTTI, toda la actividad. Bueno, hay un concurso este fin de semana, o sea que hay mucha actividad por ahí. La actividad que tenemos en Fonía y otras cosas por el estilo. El, Tengo de momento el sonido desactivado, lo podemos ver aquí, que no le hemos puesto el sonido digital, están en amarillo todos porque no están conectados. Eso se conecta aquí y ahora vamos a llegar a ello. El display es todo muy personal, lo único que nos faltaría aquí sería la velocidad. El rate es la velocidad con la que se desplaza esa cascada. La única ventaja que puede tener reducirlo, volvemos a la necesidad de tener un ordenador lento que pueda necesitar que vayamos más despacio en el refresco de la cascada para permitir que funcione holgadamente. Cualquier ordenador con un dual core de doble núcleo de 1,5 2 GHz con una tarjetita de vídeo medio decente funciona bastante bien. En el momento en el que ampliamos la pantalla empezamos a dar más información porque claro, todo esto visual que estamos viendo es información que tiene que procesar el ordenador. Más necesario va a ser que el ordenador sea un poquito más potente. Yo normalmente lo mantengo a 100 porque me gusta verlo a tiempo real. El siguiente es el DAX, en la parte de DAX, que es como decía, el Digital Audio Exchange o intercambio de audio digital. Esto nos permite definir canales IQ, de los cuales puedo hablar un poquito más adelante, para cada uno de los receptores. Lo que me lleva a la parte de, seguimos con la pantalla, la parte de abajo, donde vemos que tenemos 5 botones. El primero nos muestra la posibilidad de poner un nuevo pan adapter. Nosotros podemos hacer cortes dentro del mismo pan adapter, como hemos hecho dándole al más RX, o podemos darle a este botón, y este botón lo que nos crea es un segundo pan adapter. Aquí podemos ajustar un poquito. Este segundo pan adapter tiene sus características particulares, le podemos variar. Mira, en este caso que tenía un rate distinto, tiene las ganancias y la información de la pantalla distinta. Y bueno, en este caso está en 20 metros también, pero podría estar en otra banda, podría estar pues en 10 metros, por ejemplo. Y nos llevamos este pan adapter a 10 metros. Y le vamos haciendo todos los distintos ajustes que queramos. El siguiente botón al lado del pan adapter, bueno, una cosa a añadir, en el 6300 podemos tener dos pan adapters, cada uno con su receptor, ¿vale? Que se llaman slices o cortes, pero los vamos a llamar receptor para ser posiblemente más habitual tal y como estamos acostumbrados con las radios tradicionales. En un 6500 podríamos tener 4 pan adapters, un total de 4 pan adapters. En el caso de este 6700 podemos llegar a tener 8
Luego puedo mostraros una pantalla con todos los pan adapters abiertos, pero vamos a ir por partes. Una cosa que es tal vez importante al ver esto es que al yo haber abierto 20 metros y 10 metros, me ha aparecido la palabra white aquí. En los 6500 y los 6700 tienen unos filtros previos que nos permite cerrar un poquito más si queremos oír una banda en particular y bloquear otras bandas. Al abrir anulamos esos filtros. Si os fijáis, si yo cierro este pan adapter, el white desaparece. Yo no he notado unos efectos muy importantes de estos, pero bueno, se supone que es una de las ventajas que tiene el 6500 y el 6700 frente al 6300. Lo siguiente que vemos es el poder poner, activar o desactivar los filtros notch. Estos filtros que podemos activar, este filtro en particular que he activado aquí, ¿vale? Le he dado subiendo y bajando mientras mantengo el botón izquierdo pulsado, me permite moverlo a un lado o a otro y cambiarle el ancho hasta un máximo de 6 y un mínimo de 10. Este filtro, y podemos tener tantos como queramos, vamos a hacer dos, siempre nos lo pone en medio de la banda donde estamos trabajando porque normalmente es donde vamos a querer bloquear, donde estamos escuchando. Estos filtros podemos decidir no tenerlos activos, si tenemos muchos, entonces esto los mantiene en su sitio, pero los desactiva su función. Al volver a pulsar, los vuelve a activar. Vamos a borrarlos y los quitamos de momento de la pantalla. La función Charlie Whiskey Exchange lo que nos abre es una pantalla que nos permite mandar Charlie Whiskey. Aquí definimos la velocidad, nos permite mandar Morse. Podemos, vamos a irnos a ver una frecuencia libre, vamos a elegir Charlie Whiskey. No, aquí parece que hay gente. Vamos a ver. Una de las ventajas que tienen estos equipos con pan adapter es que sin necesidad de escuchar puedo ver si hay alguien o no. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Vamos a bajar la potencia y vamos a mandar Charlie Whiskey. Esto nos permite escribir un texto. Si le pulsamos podemos comprobar aquí que está enviando Charlie Whiskey. Aquí también podemos optar por la opción Live, que enviaría a medida que vamos poniendo las letras en el texto. Tenemos una opción de Setup que nos permite mapear ciertos textos y estos corresponden o bien a las teclas de función del teclado o bien los podemos pulsar directamente desde aquí. Otra de las cosas interesantes de estos botones es que los podemos programar con el Flex Controller o con otros dispositivos y tener la ruedecita que te vende Flex con uno de los botones auxiliares para que lance cualquiera de estas funciones de aquí. Y bueno, y como decía, la velocidad nos permite definir a qué velocidad vamos a enviar el Morse. El siguiente es una de las cosas más interesantes que tienen hoy en día los Flex, que es la opción de convertir el equipo en Full Duplex. Y una de las ventajas de Full Duplex es, por ejemplo, permitirnos oírnos a nosotros mismos o poder estar escuchando a la vez que estamos transmitiendo. En el caso del 6700 lo podemos hacer con dos receptores cada uno independientes, pero en el caso del 6500 y el 6300, dentro del mismo receptor lo podemos hacer. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si vamos a reducir un poquito aquí el tamaño. He puesto la pantalla más pequeña para que sea más cómodo de ver, pero normalmente yo la tengo extendida a todo lo que ocupa la pantalla del ordenador. Voy a crear un nuevo receptor. Me lo voy a llevar a esta banda, la banda de 17. Y si yo lanzo Charlie Whiskey desde aquí, vamos a bajar la velocidad. Si yo lanzo Charlie Whiskey desde ahí, a ver. Lo que hacemos al poner la función de Full Duplex es que nos permite seguir escuchando en la otra banda.
Entonces, si, bueno, ahora no se puede comprobar en el vídeo porque no lo he puesto, pero es una cosa bastante interesante. De hecho, sobre la misma banda podemos estar transmitiendo y si nos alejamos lo suficiente, podemos estar escuchando a la vez que estamos transmitiendo. Eso puede ser hasta más interesante verlo en la misma banda en vez de verlo en bandas distintas. Vamos a cerrar en la parte de Charlie Whiskey. Nos podría permitir, por ejemplo, mandar Charlie Whiskey en esa frecuencia y estar escuchando, si ponemos otro receptor aquí, estar escuchando en otra. La función de full duplex es muy interesante, aunque conviene leerse las instrucciones que vienen en el manual de Flex, donde nos habla de la importancia de no saturar nuestro propio receptor. Hay ciertas limitantes. Flex está trabajando en un módulo de filtros pasabajos que se van a poder acoplar a los 6300 y 6500 para poder transmitir en bandas donde podamos tener alguno de los armónicos o sobre la misma banda a potencias altas y poder estar recibiendo a la vez. Vamos a pasar vamos a ver, siguiente. Vamos a pasar al lado derecho de la pantalla y mostrar algunas de las funciones que tenemos aquí. En el lado derecho, desde arriba, podemos ver marcados en azul que están abiertos todos los distintos, bueno, esto lo llama el panel de radio, la gente de Flex. Los puedes organizar como tú quieras, o sea, si no quieres tener ese arriba, lo bajas y lo pones debajo. Eso un poco te da un poquito de flexibilidad. Aquí arriba puedes abrirlos o cerrarlos y para tener el que quieras en particular abierto, por ejemplo el que nos indica la potencia y la ROE, o aquí este que nos da opciones, en este caso de Charlie Whiskey nos daría las opciones de Charlie Whiskey. Si estuviéramos en fonía, pues nos da las opciones de fonía. El de phone nos permite trabajar sobre aspectos de fonía, ahora hablaremos de ellos. El de RX es el que nos va a permitir, aparte de lo que podemos ver aquí dentro del mismo slide, que ahora veremos este menú particular de cada uno de ellos, nos permite realizar ciertas funciones como son cambiar los pasos, elegir el tipo de filtro, cambiar manualmente el filtro a uno específico que nosotros queramos, donde podemos ver el centro y los lados del filtro que estamos creando. Nos permite activar la reducción de ruido, el noise blanket y la reducción de portadoras, así como activar el read o la variación en transmisión. Todos los controles de volumen, el balance para llevar el audio a un lado a otro, así como el control de ganancia, que puede ser rápido, medio, bajo o estar eliminado, y la ganancia en sí, lo que sería el RF. En equipos tradicionales lo podemos controlar desde aquí. Todas estas funciones las tenemos también sobre el... Perdón, es que estoy trabajando en el equivocado. Estamos aquí, quiero el A. Todas estas mismas funciones, al estar moviendo yo aquí, podemos ver que se está moviendo también aquí. Podéis comprobar que son las mismas funciones que podemos ver. Esto solo trabaja sobre el activo. Entonces, si por ejemplo yo puedo estar cambiando este sin necesidad de que esté activado. Esto que vemos aquí a la derecha es lo que está activado. Y nos da información, nos informa sobre la antena de transmisión, de recepción, nos informa sobre la antena de transmisión, nos dice qué tipo de filtro está en este momento utilizado, es uno de 2.7. Hay unos ya establecidos, podemos poner uno de 2.4 y vemos que aquí cambia, podemos elegir uno de 1.8 y podemos elegir, vamos a cerrar este segundo transceptor, vamos a acercarnos un poquito más y podemos variarlo nosotros como nos dé la gana. Podemos cambiarlo y a medida que lo vamos cambiando, la información aquí nos indica el ancho del corte que estamos haciendo. Podemos cambiar también el corte en el lado opuesto, no solamente el ancho por un lado, pero el ancho por otro. Bueno, como iba diciendo, estas distintas pantallas nos van a dar opciones, muchas de ellas son muy lógicas, pero esta nos informa de la potencia con la que estamos saliendo. Aquí controlamos la potencia del equipo con la que estamos saliendo. Podemos ir desde 0 hasta 100. Podemos pulsar y arrastrarlo o podemos todos estos
estas barritas de ajuste de flex las podemos ir paso a paso si ponemos el ratón a un lado y pulsamos. Pasamos de 46, pulsamos una vez a 45. Esto puede ser útil a la hora de hacer ajustes finos, por ejemplo, de ganancia o del nivel de negros en la pantalla, o para otros ajustes que queramos hacer. El siguiente es la potencia de tono. Si nosotros queremos lanzar un tono para ver cómo estamos de estacionarios o hacer el ajuste en un valvulero, pulsaríamos aquí, esto produce un tono y este tono podemos variar la potencia. Podéis comprobar ahí que esta es la potencia en la que está saliendo, en estos momentos es apenas 8 vatios, pero el tono lo podemos aumentar y pasar a otras potencias. Y aquí abajo nos marca el nivel de estacionarias, que en este caso es prácticamente nulo. Aquí tenemos la función de acoplador. En estos momentos tengo el equipo conectado a un amplificador y yo lo tengo en bypass, pero si lo quisiéramos poner en marcha, lo único que tendríamos que hacer es pulsar sobre ATU y él se pondría a ajustar. En este caso nos dice que con éxito, bueno, el acople se está realizando a través del amplificador. Si queremos memorizar este ajuste, le damos a memoria y ya queda memorizado. Yo de momento lo dejo en bypass porque no lo estoy utilizando. El siguiente botón sería la opción de MOX. Esto nos permite activar el transmisor sin necesidad de pulsar en el PTT. Entonces, al pulsar aquí, queda activado el transmisor. Esta pantalla, bueno, es la misma que teníamos aquí, nos permite las mismas opciones que tenemos en la opción de sobre cada uno de los cortes. Particularmente interesante puede ser, por ejemplo, este botón rojo que nos permite hacer una grabación rápida. Una grabación rápida de lo que estamos oyendo, que además le podemos dar al play y escucharla localmente, o si estamos transmitiendo, la emitiría para que la pueda oír un colega que nos esté escuchando. A continuación pasamos a, si estamos en fonía, al cuadro que nos indica los niveles de micro, así como los niveles de compresión. En estos momentos, vamos a ver, voy a conectar un micrófono al equipo. Pues estoy utilizando el micrófono que normalmente utilizo. Lo estoy utilizando con el ordenador para hacer el vídeo, pero bueno, ahora he conectado un micrófono. Como podéis comprobar, nos está marcando el nivel. Eso es una de las opciones que vamos a ver dentro del setup, que nos permite ver el nivel de micro sin necesidad de pulsar en el MUX. Básicamente lo que estamos haciendo es dejar activo el micro y que él nos indique el nivel. Ahí tenemos, por ejemplo, un nivel bueno, no estamos llegando nunca a los picos de cero, nos mantenemos por aquí. Posiblemente a este le convendría subir un poquito más. Estos ajustes los podemos hacer aquí. Aquí podemos subir la ganancia de micro. Como podéis comprobar aquí me estoy pasando y me estoy yendo a la zona roja. Sería demasiado alto. Para este micro posiblemente aquí sería el nivel adecuado. Aquí podemos elegir, bueno, estos son todos los perfiles los vemos un poquito con más tranquilidad. Pero podemos elegir perfiles, aquí podemos elegir perfiles sobre la radio, de potencia y que afecta sobre estos ajustes. Aquí podemos elegir perfiles para micrófonos particulares o distintos ajustes que nosotros queramos hacer. Y aparte tenemos unos perfiles globales a los que podemos acceder por aquí para cómo va a mostrarnos los pan adapters. Un perfil, por ejemplo, que os puedo enseñar sería un perfil donde tenemos Charlie Whiskey en 12 metros con dos pan adapters. Bueno, pues yo me he creado un perfil que funciona así, con dos pan adapters en 12 metros. Esto era en particular para trabajar hace poco una expedición que había que la pude trabajar en 12 metros. Volvemos otra vez al perfil en el que estaba trabajando, que es el de un solo receptor, ¿vale? Y estamos trabajando con él en la banda de 20 metros. Bueno, cada vez que creamos un perfil, se nos crea también un perfil de micro y estos los podemos variar o los podemos ajustar. Si creamos un perfil de micro en particular, que lo podemos crear aquí a la hora de grabar un perfil de micro, en esto de los perfiles, solo lo crearía para el micrófono en particular. En este caso, por ejemplo, he conectado un micrófono Bravo Mic 10. Yo ya tengo creado un perfil para ese micrófono que a mí particularmente me gusta cómo suena.
Seguimos con las distintas opciones que tenemos aquí. Podemos elegir de dónde llega la entrada de audio. El mic es el micrófono que tenemos delante. Val es la línea balanceada que hay detrás en los 6500 y 6700. Esa no la tiene el 6300. Line, dentro de la misma línea balanceada hay hay una entrada de línea que sería para un jack. Tenemos además una entrada accesorio, esa sí que la tiene el 6300. Es una entrada RCA donde podemos conectar, pues, si tenemos una mesa o tenemos algún tipo de dispositivo por el que trabajamos el audio y queremos que entre ahí. Y tenemos una entrada EPC que en el caso de que queramos sacar el audio directamente a un micrófono conectado al PC lo podemos utilizar de esa manera. Yo normalmente me gusta, ya que tengo la radio delante, utilizar el de micrófono. Aquí, como podéis comprobar, es la ganancia de micro. Podemos subir o bajar la ganancia de micro y fijaros que cada vez que yo hago un ajuste me está apareciendo una estrellita. Esto es para avisarme de que he modificado el perfil y que debería grabarlo si quiero que me mantenga esos cambios que he realizado. Tenemos la opción de decirle que no solo entre el audio por el micro, pero que además entre por accesorio. Entonces nos daría la opción de que entraran dos y entonces lo ponemos así. Y nos da la opción también de que entre el audio por DAX. Al entrar el audio por DAX, que es por la vía digital, nos ha apagado el micro. Podéis comprobar que ya el nivel no entra, ¿vale? Podemos elegir accesorio y DAX a la vez, ¿vale? O si quitamos quitamos el DAX, vuelve automáticamente al micro. También es interesante decir que si está el DAX activado y pulsamos el petete, voy a pulsarlo, activa el micrófono local. ¿De acuerdo? Vamos a quitar el DAX. El monitor nos permite oír nuestra propia señal y aquí podemos controlar el volumen de los cascos en particular o de los altavoces, dependiendo lo que sale por ambos. O sea, si lo tenemos conectado a los altavoces de delante y tenemos los altavoces, perdón, si lo tenemos conectado con los cascos al puerto de delante de la radio y los altavoces, saldría por los dos al poner monitor y la manera de cerrar ese audio sería pulsando aquí, tanto en cascos como en altavoz, donde nosotros podemos, pulsando una vez sobre él, mutear esa fuente de audio. Aquí tenemos el carrier para AM. Yo la verdad AM creo que no he trabajado nunca. Sí que he trabajado FM en 10 metros. Aquí tenemos la posibilidad de usar Vox. Mira, ahí está muy sensible y está pillando aproximadamente todo directamente. Bueno, porque tengo monitores, se estará acoplando, vale. Bueno, el box aquí lo que nos permite es, a medida que le entra el audio, automáticamente ponerse en funcionamiento. Aquí podemos marcar el delay que hay en la activación del box. Puede ser necesario que tenga un delay un poquito más alto si tenemos ruidos en la sala de radio. Y una de las partes que más me gusta, que es la puerta de ruido o el de expander, que lo llama el downward expander, que lo llama la gente de Flex. Esto nos permite establecer digamos, el preámbulo mínimo o threshold que llaman ellos de ruido. Si por ejemplo tenemos un ventilador en la sala de radio, una manera de ajustar esto es activar el micrófono y una vez tienes el micrófono activado, subir y bajar este para ver cuándo activa. Al estar hablando y contándoos lo que estoy haciendo es difícil hacer esto. Pero bueno, básicamente lo que conseguimos aquí y la manera de ajustar esto sería poner el TX, ponernos a pulsar el petete, quedarnos callados y dejar que los ruidos que tenemos de ambientes en el cuarto de radio sean los que activen el micrófono. Si tenemos el monitor nos podemos oír y vamos subiendo la barrita de expander hasta que no oigamos nada. En ese momento, sin hablar y subiendo esta barrita, sabemos que ese es el nivel mínimo. Eso hace que cuando estemos hablando en fonía suene muy bien, porque entre los silencios no se oye todo el ruido de atrás del cuarto de radio. De verdad que le da una calidad muy buena al audio. El siguiente es los cortes de nuestra señal de audio. Esto nos permite establecer dónde va a estar el corte bajo y el corte alto y el ancho total. En este caso podéis ver que este es un ancho, bueno, ilegal porque nos pasamos de los 3K. Es un ancho de 3900. Aquí podemos poner el numeral que queramos desde 0 o podemos poner 50 o podemos poner 69 si es el que quiero poner.
El corte bajo lo que nos quita normalmente en fonía es los bajos. El corte alto nos quita los agudos. Una configuración normal en las emisoras tradicionales suele ser 50-2700, una configuración así. Nosotros podemos subir, a ver, creo que es 12.000 el número más alto que nos permite, no, 10.000. 10.000 es el número más alto y siendo 0 el número más bajo. Esto significa que al nosotros meter una portadora, vamos a hacerlo con baja potencia, tenemos un ancho de 10 kilohercios. Eso es, bueno, eh, eso no deberíamos usarlo nunca. Lo habitual es que intentemos salir entre 2.9 3, nos da un audio muy bonito. A mí particularmente me gusta 3100 en el hi-cat y quitarle algunos de los graves y ponerlo a 100. Esto sería un corte habitual. Si pulsamos ahora, vemos que no es tan ancho como el otro que teníamos. Y el siguiente o último que tenemos son los ajustes de ecualización. Tenemos ecualización para recepción y tenemos ecualización para transmisión. Evidentemente la de transmisión ecualiza nuestra propia voz y la de recepción nos permite ecualizar lo que estamos recibiendo. Esto puede ser interesante hasta para Charlie Whiskey, ya que podemos no solo modificar el ancho de lo que estamos recibiendo, sino modificar cómo se oye. Si nos parece muy estridente cierto agudo de la señal, la podemos eliminar. Para que funcione tenemos que ponerlo en marcha y aquí subimos y bajamos y vamos modificando como es un ecualizador de bandas tradicional. Toda la información que cambiemos en ecualización, tanto de recepción como de transmisión, queda grabada en el perfil. Una vez encontramos el ajuste que nos gusta, pues debemos dejarlo. Si os fijáis, para este micrófono en particular yo utilizo este tipo de ecualización, pero por ejemplo, con la ayuda de November 9 Tango Fox, estuve haciendo ajustes de este otro micrófono, el Charlie Mike 500, y fijaros qué ajuste, por ejemplo, a este señor le gustó. Esto estábamos probando de alta calidad y como podéis ver el hi-cat ahí está en 400. Uno de el mío habitual para el Yamaha Charlie Mike 500 es este, el low cut como decía en 100, el high cut en 3100, la ganancia de micro en 42 y este es el ajuste, reduciendo mucho los bajos, amplificando bastante los medios y dándole un poquito de brillo con estos agudos. Me he saltado una parte, ahora que me doy cuenta, que es la del procesador. Esto es la compresión o procesador, pero funciona de una manera distinta. Esto no es... se supone que hay unos algoritmos que hacen que tengamos más señal y además sea una respuesta bastante plana, pero aumente la presencia. Por mi voz y por los tipos de micrófonos que tengo, ninguno de los procesadores me gusta mucho. Pero, vaya, perdón. Pero Flex, por ejemplo, recomienda funcionar con el normal, procesador puesto en marcha y en posición normal. Esto lo podemos ir comprobando nosotros con los reportes que nos vayan dando. La compresión en DX más es una compresión bastante fuerte y normalmente para hacer tener una señal, digamos que corta cuchillo en un PyLab, sería una combinación de utilizar procesador y posiblemente reducir el hi-cut para estrechar nuestra señal. Por poneros un ejemplo, este es uno de mis ajustes en función de X, utiliza el procesador al máximo. He pasado a un low cut de 300 quitando todos los graves, el high cut lo he mantenido en 2700 y he amplificado mucho los medios. Bastante distinto este perfil a, por ejemplo, el que utilizo como el mío habitual del micro Charlie Mike 500, que es más ancho, no utiliza procesador y no está tan centrado en la parte media. Siguiendo con lo que podemos ver en pantalla, tenemos la información del GPS, la información de la conexión. En este caso tenemos, si pulsamos sobre él, nos da la información diagnóstica de nuestra conexión, que como podéis comprobar es perfecta porque está conectado por cable directamente a un switch en mi red local.
Aquí tenemos la posibilidad de inhibir la transmisión, si es algo que podemos ajustar en uno de los menús de arriba, y aquí tenemos la información de la hora UTC. En este caso, como este 6700 tiene la opción del GPS-DO, la disciplina de reloj a través de GPS, me da la información del locator, del grid, y además es el que me mantiene la hora y la fecha del equipo. Si no tenemos esta función, normalmente lo atrapa de la información que tengamos en el ordenador. ¿De acuerdo? Lo único es que, como podéis comprobar, tiene el Zulu y nos mantiene la hora UTC, perdón. Lo único que me quedaría por mostraros de la pantalla sería, aquí arriba tenemos dos opciones. Los waveforms es lo que nos permite instalar nuevos modos digitales. En estos momentos existen dos, FreeDV y ZAMDV. Posiblemente haga otro vídeo con estas cosas porque si no esto va a ser demasiada información. En la parte de settings, esta sí que puede ser interesante para nosotros. Tenemos el radio setup del que hablaba al principio. Esto ya nos abre la misma pantalla con la que nos conectamos, pero ya nos da mucha más información. La de Startup es la misma. Al meternos en la de radio podemos ver el número de serie de la radio, la versión del hardware, la dirección IP y el mask. También tenemos la región sobre la que está preparado esta radio. En este caso está desbloqueado porque al ser miembro de una red de emergencia de aquí del Caribe lo tengo presente la información a Flex y Flex me manda un fichero para desbloquearlo. Tenemos la opción de activar o desactivar el que se pueda poner en marcha remotamente, para eso hay una conexión detrás de la radio. Tenemos el controlador Flex, que lo podemos o no utilizar en base a que lo pongamos aquí en marcha. Tenemos lo que llaman ellos el Focus Helper. Esto nos permite definir un programa que queremos sobre el que queremos que esté el foco de nuestro ratón. Lo que significa es que si manipulamos algo en Smart SDR y tenemos el focus en marcha para uno de esos programas, dependiendo del tiempo de delay que le pongamos aquí, en este caso son un poquito más de 2 segundos, vuelve a enfocarse sobre el programa. Esto es bueno, en un caso de concurso estás sobre el programa de log, estás trabajando en él, haces un ajuste aquí y él automáticamente a los 2 segundos de tú no tocar nada vuelve a enfocarse sobre el November 1 Mike, el programa de log. Aquí tenemos información en el caso del 6500-6700 que tiene una pantallita de LCD delante de la radio. Nosotros podemos elegir la información que aparece en la radio. Nos puede aparecer el modelo, puede aparecer un nickname que nosotros le podemos dar o podemos poner la información que queramos. Esta información que aparece aquí la podemos cambiar. Entramos en este campo y escribimos y la cambiamos. Si la emisora tiene el GPS instalado, aquí tenemos la información del GPS. Nos indica la latitud y longitud, la altura al nivel del mar, lo que es el cuadrante del grid del locator en el que está esta emisora, sobre cuántos satélites está trabajando, de 15 visibles está haciendo un tracking, mira, en este caso de 10. La velocidad, si estuviéramos móviles, pues podríamos ver aquí la velocidad. Y aquí la corrección de frecuencia. Pues como podéis comprobar, el nivel de error de mi frecuencia es prácticamente nulo. Estamos hablando de menos 11 dígitos, o sea, 0,000000134, lo que sea. El status log lo que quiere decir es que está capturado el satélite y lo tiene bien puesto. Y podéis ver que la información del tiempo nos viene del satélite y es la misma que estamos viendo aquí abajo en la emisora. En el tab de transmisión tenemos cosas interesantes. Aquí podemos establecer los tiempos de delay. Si queremos, por ejemplo, que no se ponga a transmitir hasta pasados ciertos milisegundos. Hay equipamiento como puede ser transverters o pueden ser digamos, amplificadores, que no les conviene que la señal de la RF les llegue inmediatamente porque tiene unos relays un poquito lentos. Eso lo podemos comprobar aquí. Tenemos también el timeout, que nos permite establecer el tiempo en el máximo de transmisión. Y detrás de la emisora, en el caso de este particular de la 6700, tenemos 4 RCAs que pueden ser activados con distintos tiempos
los podemos secuenciar como nosotros queramos. En este caso yo solo tengo puesto el TX1 que está conectado al amplificador. También podemos deshabilitar, quitarle la opción de transmitir a la emisora en caso de que la queramos poner como receptor. Se me ocurre en caso de que le demos acceso a alguien y no queremos que puedan transmitir. Los interlocks, bueno, de esto no sé mucho, así que no me voy a poder hablar de ello. Aquí podemos activar el ALC para hardware, para algunos equipos antiguos. Hoy en día recomiendan utilizarlo, pero ahí lo tenemos. Este está interesante, este nos permite mostrar que el waterfall se mantenga cuando hablamos. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí hablando, podéis comprobar que el waterfall sigue, ¿vale? Si yo lo quito al activarlo, para el waterfall y no continúa hasta que dejo de hablar. A mí me gusta que siga, me parece visualmente más agradable. Lo único es que cuando estás siguiendo realmente no estás recibiendo, lo que estás viendo es tu propia transmisión. Siguiente pantalla, aquí tenemos Morse, el Charlie Whiskey, donde podemos tener los ajustes de Charlie Whiskey. Estos son todos muy obvios. Si queremos que sea iámbico, modo A, modo B, si queremos cambiar los puntos por las rayas, si queremos que el sideband sea en lower band o en upper band, y el sync con el Charlie Whiskey. El de phone es el que nos hace los ajustes del micrófono. Aquí le podemos meter voltaje. Yo utilizo una cápsula Selectred que necesitan voltaje, con lo cual tengo que tener esto encendido. Prefiero utilizar el previo de micro a subirle la ganancia. A mí me suena mejor así. Y aquí es donde tenemos la posibilidad de ver el nivel. Si yo le quito esto, veréis que no aparece el nivel cuando no estoy transmitiendo. Si lo ponemos en marcha, sí aparece. Activa o desactiva el micrófono cuando estamos recibiendo. A mí me gusta ponerlo porque es una manera de ver que efectivamente el micrófono está funcionando, incluso antes de ponerme a transmitir. En recepción tenemos cosas interesantes. Bueno, en esta función estaría nuestros ajustes. No sé si... No, no lo voy a desactivar. Si el equipo no tiene GPS, aquí tenemos los ajustes de corrección de frecuencia. Hay una manera de que haga la corrección sola. Nos vamos a una de las frecuencias de portadora como están en 15.000, en 21.000, de los relojes atómicos estos, bueno, no me acuerdo ahora muy bien, los WWV, y ahí podemos hacer los ajustes de frecuencia. Y tenemos dos ajustes más. Uno es el Snap to Tune. El Snap to Tune nos permite que cada uno de nuestros cambios siempre acabe en cero. Podéis comprobar que aquí estoy dando pasos de 100, ¿vale? Y que todos acaban siempre en cero. Si yo le quito el Snap to Tune, lo que pasa es que ya, ¿veis? Ya pueden ser frecuencias totalmente distintas. Y aquí podemos elegir el tipo de paso, no acabarían los ceros. Es interesante ver que a mí me gusta el Snap to Tune porque normalmente la gente sale en frecuencias exactas. Aunque tú tengas cortes de 100, de espasos de 100, de 500 o de espasos de máximo aquí, creo que son 3, ¿vale? Me gusta a mí que siempre, y estos pasos que estoy dando lo puedo mover pulsando sobre él o dando con la ruedecita del ratón. O inclusive si tuviera el Flex Enable, que ahora mismo no lo tengo puesto, perdón, si tuviera el control Enable, me permitiría también, no lo tengo conectado ahora, cambiar con la rueda de Flex. A mí me gusta normalmente un paso de 1K, porque normalmente es ahí donde encuentras las cosas, y un paso de 100 en caso de estar en Charlie Whiskey. Y me gusta mantenerlo con el Snap-on. El audio binaural es una cosa que cuando tienes el equipo puedes detectar, es difícil de explicar, pero digamos que separa los sonidos en base al canal IQ sobre el que esté llegando, o eso es lo que yo he querido entender. No lo digo, es un poco off the record porque realmente no entiendo muy bien. O sea, ahí dice que manda el output del I y del Q a los canales izquierdo y derecho. Es curioso, sobre todo si tú estás escuchando varias señales de Charlie Whiskey, las que están en el lado izquierdo de tu recepción los oyes más por el auricular izquierdo y los que están en el derecho los oyes más por el derecho. Esto lo puedes activar o desactivar mientras estás escuchando.
Y por último, la parte de los transverters. Esto es lo que nos permite aquí crear nuestro propio transverter. Le damos el nombre que queramos y le damos la información que nos parezca. Una vez tenemos la información, ya se queda ahí archivado. Y cuando ya se queda, lo tenemos dentro de bandas y transverters, nos aparece como una nueva frecuencia. Este lo vamos a quitar porque no lo utilizo. En este caso tengo uno para 23 centímetros y otro para UHF. Este con una frecuencia IF en 28 y este con una frecuencia IF en 144. Y aquí podemos seguir creándolos nosotros. Podemos establecer la ganancia en recepción, podemos elegir si es un de recepción solo o si es de transmisión y podemos definirle la potencia máxima en dBs, que es la potencia máxima que le vamos a permitir para la potencia que va a salir a través del puerto transverter. Y esto concluye de momento lo que es la parte de la pantalla. Voy a hacer un par de menciones sobre lo que acabaréis los usuarios de Flex usando más, que es esta parte de aquí. Aquí podemos controlar, como decía, el volumen, el balance del audio de un lado a otro. Vamos a activar el audio. Vamos a poner el canal 1 y así lo puedo mandar. Rueda NP3 Sugar Tango, aquí KP4 Papa Kilo Golf. Le voy a poner aquí también en los altavoces, Copiado. aunque a lo mejor hay un poquito de eco. Yo estoy mandando el audio ahora, a ver, lo estoy mandando a través del digital al vídeo. Espero que se esté grabando. Bueno, ahora no oigo a nadie. Aquí podemos controlar, como digo, el volumen. Podemos elegir si queremos que el audio vaya a la izquierda o a la derecha. Y la parte más importante, posiblemente, podemos elegir la ganancia. A mí me funciona muy bien manteniendo la ganancia alrededor de 30 a 40. Ganancia muy alta, lo único que conseguimos es ruido. Podemos realmente bajar el ruido mucho con los flex, bajando la ganancia de recepción, que la manejamos aquí. También la manejamos en esta pantalla. Delson, pues un abrazo, mi hermano. Saludos a todos por allá, a todos nuestros hermanos que están allá en la parte sur de la Florida. 73, un abrazo. Algún día seguiremos ahí los temas cuando estuve por allá, porque pues todo eso fui hasta Cayo Hueso, Key West también. Y mi estadía fue muy agradable, por lo menos la allá. reducción de ruido. Si la subimos es una reducción de ruido bastante significativa. Mi hermano. La estación que digo, buenos días, Rodolfo. Adelante, KP4 Papa Kilo Golf, con el permiso del Net Control fundador. Over. Hola, Rodolfo. Y aquí, por último, tenemos la función de ANF que nos permite, si hay una portadora, que él automáticamente la reduzca. El siguiente tenemos nuestros ajustes para elegir la banda. Tenemos 3 bandas rápidas que dando con el botón derecho podemos cambiarla. Yo tengo USB digital y Charlie Whiskey. O podemos pulsar sobre esta zona y nos permite ir a todas las distintos modos que tiene el equipo. LSB, USB, AM, Charlie Whiskey digital, espacio en blanco, HP2 Bravo Whiskey Juliet, Colón, Panamá, KP4 Papa Kilo Golf, rueda internacional del café matutino. Muchas gracias ahí por pasarle los saludos ahí a Max. Un segundo mientras os estoy contando esto. Aquí tenemos la opción de el read, tanto en recepción como en transmisión. Hay que activarlo y nos ponemos en marcha. Podemos ver visualmente con esa franja roja que nos aparece cómo está funcionando y le podemos dar la amplitud que queramos nosotros, ¿vale? O le podemos dar al 0 y nos lo vuelve a situar, o lo podemos eliminar. Y lo mismo para transmisión. Y por último, el DAX. Este es para decirle al Smart SDR que el audio que está llegando en este corte en particular lo envíe a este canal de DAX. Y este canal de DAX es un canal de DAX que nosotros luego controlamos desde aquí. Al elegir el canal 1, veis que está activado y que está mandando la señal. Si ponemos el ratón encima nos da la información de que este canal está en marcha, está conectado al slice A, el corte A, que es este, veis aquí la A, y que está utilizando 1,5 kilobits por segundo
en ese canal en particular. Si cambiáramos, por ejemplo, al canal 2, podéis ver que cambiaría aquí al canal 2. Y aquí podemos controlar la ganancia de este canal de audio. Esto nos permite, por ejemplo, enviar este canal a un programa digital. Bueno, y esas son todas las funciones que tenemos así a simple vista de la radio. En otro momento haré un vídeo particular de otras de las funcionalidades. Estoy justo ahí en la hora, así que voy a parar. Un saludo a todos. Es Salvador, Eco Alfa 4 Golf Lima India, también desde aquí, desde Barbados, como 8 Papa 9 Ecotel.